Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Soy Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros aquí en su programa Diálogo Nocturno. Gracias a quienes están sintonizándonos en nuestras pantallas digitales, en el YouTube y por supuesto en el 98.9 FM en Radio I99. Gracias a esos ciudadanos que están en esta gentil sintonía, por supuesto siempre llevándoles información de primera mano, lo que ocurre en el país, esta lucha contra la delincuencia, este toque de queda que justamente está dando resultados y vemos ya los golpes que está dando el gobierno nacional justamente por todas las acciones que se están llevando en conjunto entre la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Son más de 65,000 hombres que están justamente trabajando a partir de las 23 horas hasta las 5 de la mañana, trabajando más de lo normal, pues no, trabajando ahí duramente para combatir al crimen organizado. Y justamente para hablar de este tema hemos invitado al doctor Carlos Luis Sánchez Gaete, él es penalista, constitucionalista también, para consultarle un poco sobre lo que está haciendo este toque de queda, las acciones justamente que buscan combatir al crimen organizado, el tema de la sanción penal para todos quienes cometen estos delitos. Veíamos que en el primer día al menos 253 personas han sido justamente detenidas por este primer día de toque de queda. Doctor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Le saluda Leonidas Castro. Quería consultarle un poco también, estas acciones demuestran de que la ley hay que respetarla y por ello estos ciudadanos podrían enfrentar sanciones de 1 a 3 años de prisión, ¿es correcto? No sé si me escucha el doctor Carlos Luis Sánchez. Hemos perdido un poco el contacto. Vamos a tratar de retomarlo, pero es importante conocer justamente la posición, ¿no?, del lado penal, la situación de lo que está haciendo el combatir al crimen organizado. El doctor Sánchez, no sé si es que ahí me escucha, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Le consultaba. Hola, sanción de 1 año a 3 de prisión justamente para quienes incumplen el toque de queda. Son acciones que se buscan también para enfrentar al crimen organizado y hay que pedir el apoyo ciudadano. Sí, efectivamente el ejercicio de las facultades estatales para, entre estas, el estado de excepción y el toque de queda, que es uno de los mecanismos para combatir a la delincuencia organizada, que son mecanismos legales que están prevenidos por nuestra legislación, por la Constitución y por la ley, y autorizados por la función ejecutiva, la función legislativa y también eventualmente por la Corte Constitucional cuando pase por su dictamen, deben ser cumplidas y lamentablemente uno de nuestros más grandes problemas como sociedad probablemente es esta cultura de lo ilícito, ¿no? Lamentablemente vemos como en muchos de de las formas en que se manifiesta la sociedad, podemos evidenciar cómo pues la cultura del más sabido, el que se pasa en la fila, del que no espera el turno, sino que compra un turno, del que coima al vigilante de tránsito para que no recibir una multa, y toda esa cultura lamentable que se ha venido arraigando en nuestra sociedad ha llevado al desconocimiento del sistema jurídico. Eso también además proviene de una profunda desconfianza en el sistema judicial. La ciudadanía en general no cree y no confía en la justicia y en consecuencia no la cumple. Entonces hay que ir recuperando la cultura de la legalidad, que es un principio fundamental de un Estado de Derecho moderno, de un Estado sustentable, y en este sentido pues la fuerza, la ley se impone por la fuerza cuando la razón no la previene. Lamentablemente para estos ciudadanos que han tomado la equivocada decisión de irrespetar una orden de una autoridad competente, pues existe una consecuencia prevista en la ley como un delito, como una conducta penalmente relevante, y pues estará en manos de la Fiscalía tomar la decisión sobre una sanción a estas personas. Doctor, los militares, la policía, están haciendo un trabajo justamente en un estado de excepción
y es una responsabilidad enorme la que tienen. El presidente le ha dado su respaldo, los ministros le han dado su respaldo. Es importante también que la función judicial pues respalde todo ese accionar, ese trabajo que sacrifican su vida justamente por darle seguridad a los ecuatorianos, que no vayan a tener más adelante problemas con que si qué actuaron, cómo actuaron los militares, la policía, porque siempre hay por ahí esos lados oscuros de los, entre comillas, derechos humanos que quieren defender lo indefendible. Es importante también destacar de que ellos están cumpliendo con una misión que es darle tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Bueno, esta responsabilidad tiene que asumirse también con las consecuencias. Lamentablemente, en la confusión que puede ocasionar un operativo militar, policial en general de la lucha contra la corrupción, pues obviamente está el factor humano y el factor humano muy llevado al error, pues probablemente, como ha pasado antes y seguirá pasando, porque la vida humana es así, se cometerán errores, pero para estos errores está precisamente el sistema de justicia, ¿no? Ni el policía ni el militar son perfectos, ni algo muy cercano a eso, pero son los elementos humanos en los que se debe confiar para poder enfrentar a la delincuencia organizada. La ciudadanía de bien está esperando que el gobierno haga su trabajo enfrentando a la delincuencia, y la delincuencia no se enfrenta sino con la violencia autorizada por la ley, que es el uso de la fuerza autorizada por la ley, me refiero, está a cargo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, obviamente, todo esto dentro de un marco del respeto a los derechos humanos fundamentales de las personas, provenientes de la dignidad humana. Hay que respetar la vida, hay que respetar también la salud, el estado de las personas, sus libertades y sus derechos, en la medida que estos no se contrapongan contra el interés común. Es decir, si un ciudadano se expone, en primer lugar, faltando a un decreto presidencial autorizado por la ley y pues, advertido como fue, porque esto ha sido públicamente promocionado y hasta el cansancio. Desde inicios de mes, diríamos, desde inicio de mes Es que un lo primer anunció el error. presidente. ¿Perdón? Desde inicio de mes que lo anunció el presidente. Así está ampliamente anunciado. De hecho, eso es una de las tantas críticas de los que siempre critican todo, de que el decreto ejecutivo pues, fue tan anunciado que no tendría sentido. Yo creo que la gente que no le quiere ver sentido a nada no lo va a ver nunca. Nada les parece bien. Y en este caso, pues, obviamente es una medida restrictiva de derechos, es un estado en el que temporalmente, uno de los principios que rige esta condición en la que nos encontramos, que hay una temporalidad. Temporalmente está autorizada la vulneración de garantías elementales como es la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia y la libertad de tránsito. Pero un sacrificio que tenemos que hacer los ciudadanos para darle un espacio a las fuerzas del orden para que en el tiempo y en los lugares donde se ha determinado el factor de la criminalidad puedan actuar con mayores libertades, confiando en que lo harán respetando los derechos fundamentales y que cuando esto no ocurra por algún error humano, la administración de justicia y el sistema, como ha ocurrido, por cierto, salte y sancione a los infractores. Esperemos que esto ocurra menos, esperemos que podamos enfocarnos en las buenas noticias, esperemos en que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional empiecen a desarticular estos grupos de delincuencia organizada, porque no hay otra cosa que hacer. O sea, yo no sé qué es lo que aspiran aquellos que critican todas las alternativas que el gobierno nacional ha ido proponiendo. ¿Qué quieren? O sea, ¿cómo creen que vamos a combatir la delincuencia organizada? La delincuencia organizada actúa a través del uso de la fuerza no legítima, la violencia, causándole daño a la ciudadanía, y la única respuesta a esto es, pues, naturalmente, combatirla con la misma fuerza. Abogado Carlos Luis Sánchez, ya ha sido evidente el trabajo del gobierno del presidente Daniel Noboa en la lucha contra el crimen organizado, tanto así que los Estados Unidos, la potencia número 1 del mundo,
nos está respaldando con su ayuda tecnológica, con su ayuda de inteligencia, tanto así que tenemos agentes del FBI en Quito para justamente respaldar todas estas acciones de las Fuerzas Armadas y de la policía. Es decir, es un trabajo tan importante a nivel regional, hemisférico, no solamente el Ecuador, y más bien deberíamos todos más bien sentirnos contentos y satisfechos de ese apoyo internacional que tenemos en este momento. Pues sí, definitivamente que un principio elemental de la vida misma es que cuando alguien no puede con un problema, lo primero que hace es buscar ayuda. Y la coyuntura política, la coyuntura geopolítica de la región nos ha permitido estar en esta ocasión de aliados con, pues nada más y nada menos que la primera potencia mundial, que es Estados Unidos, que es nuestro aliado natural. Usamos su moneda y tenemos diversos convenios con este país. Una tendencia con la que, digamos, coincidimos, una tendencia, una ideología política. Me refiero a los gobiernos, no al pueblo necesariamente, porque obviamente en toda realidad política hay adversos y también hay personas que coinciden. Pero en este caso hay una coincidencia de los gobiernos, una coincidencia ideológica, la coincidencia más importante. Olvidémonos de las ideologías políticas y acordémonos de las necesidades. Estados Unidos ha visto como una necesidad imperiosa la de combatir a la delincuencia organizada que proviene del narcotráfico en la región. Nosotros estamos en esa región y lamentablemente hemos pasado a tomar el primer lugar, si no uno de los primeros lugares entre los países más violentos, entre los países que más exportan droga hacia Europa y Estados Unidos. Y Ecuador se transformó en algo que no era, lamentablemente. Y esto ha venido ocurriendo con el paso del tiempo y la inacción de los gobiernos que han estado en posición de tomar alguna acción. Definitivamente, el presidente Daniel Noboa y el gobierno del presidente Daniel Noboa ha tomado acciones positivas en ese sentido. Lamentablemente, quien tiene, como el que le habla, la oportunidad de hablar desde la objetividad, sufre ataques de uno no puede ver nada que sea positivo de Daniel Noboa porque enseguida es partidario de Daniel Noboa necesariamente en todo lo que hace. Y no es así. Pero no se le puede desconocer que, por ejemplo, en este gobierno fue que se propuso y se llevó a cabo la posibilidad de extraditar a ecuatorianos que son delincuentes muy peligrosos a una justicia donde van a recibir su merecido y van a colaborar para poder continuar en el combate contra la corrupción. Es decir, esto es un logro importante, es indiscutible. Y esta cohesión que hay con el gobierno norteamericano para combatir juntos un fenómeno regional, pues también es importante y reconocible. Y evidentemente que es una tarea muy difícil y evidentemente que no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero se están tomando pasos hacia adelante. Eso es algo que no habíamos visto ya en algún tiempo y eso hay que pues celebrarlo y esperar con mente positiva que las cosas van a seguir mejorando. Esperemos que así sea, un voto de confianza para nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional. Sabemos que mayoritariamente son personas de bien que están ahí por vocación personal, porque quieren lo mejor para su patria y agradecemos su esforzadas funciones y como ciudadanía, pues los ciudadanos de bien vamos a colaborar con el decreto, con el toque de queda y con el decreto de excepción. Esperemos que brinde sus resultados pronto. Abogado, justamente esta lucha internacional, el apoyo que estamos teniendo de países como Estados Unidos, es importante también que exista nuestros vecinos de las fronteras. Tenemos a Colombia renuente y reacio a hacer su trabajo. El presidente Gustavo Petro pues se pone a escribir cosas en Twitter, pero se dedica menos tiempo a realmente a cumplir con darle seguridad a las fronteras que compartimos. Y nos cuesta varios millones de dólares al Ecuador tratar de mantener esa seguridad. ¿Qué debemos esperar también de Perú, en el país del sur, donde hay una inestabilidad política tremenda, pero también se necesita controlar la frontera? ¿Qué hacemos con Colombia y qué hacemos con Perú en esta lucha también que necesitamos el apoyo de ellos? Bueno, yo creo que Ecuador ya mucho tiempo ha dejado las fronteras abiertas de una forma indiscriminada con el discurso de la integración regional. Lamentablemente la región está sometida a una crisis que proviene desde el norte. Digamos que más o menos ahí por la pandemia, por el año 2020, todo esto se complicó mucho entre la caída de la FARC, que
que ha tomado su tiempo y que no termina de concluir ese proceso. Y la participación de los carteles mexicanos en la región, eso ha transformado no solo Ecuador, sino a la región que nos rodea, incluso ha llegado al cono sur. Vemos que en Chile y en Argentina se empezaron a presentar fenómenos que pues, realmente eran extraños para ellos, una realidad muy distinta. De hecho, hace no muchos años se consideraba que Santiago de Chile y Chile como nación estaban muy avanzados en vías de considerarse como el primer mundo en Latinoamérica, y lamentablemente ahora vemos que tienen los mismos problemas de la violencia producida por los grupos de la delincuencia organizada. Es decir, este es un problema regional que deberíamos enfrentarlos como región. Lamentablemente, es muy evidente que hay gobiernos que participan con la delincuencia organizada. Yo no creo ya en esto de las ideologías. Esto no se trata de izquierdas y de derechas. Se trata de intereses económicos y se trata de participación en la delincuencia organizada. Si no, podemos ver el caso del presidente de Venezuela. Es decir, aquí veo que lamentablemente tenemos estos socialistas que brincan y saltan cuando pasa algo así, pero vaya usted a ver qué pasa en Venezuela, ¿no? Es el pueblo venezolano se ha levantado a reclamar por lo que ha ocurrido. Entonces yo creo que tenemos que enfocarnos primero en nuestro país, en los problemas que tenemos casa adentro. Tenemos que cuidar mejor nuestras fronteras y tenemos que aceptar la ayuda de quienes nos quieren ayudar, y obviamente desinteresadamente nunca es, porque esto es una correlación de intereses. El Estado norteamericano obviamente tiene intereses y no son intereses netamente morales, sino económicos. Pero eso es entendible y todos lo tienen. O sea, entonces no nos engañemos. Ningún Estado quiere colaborar con otro a cambio de flores y de estrechar las manos y de un abrazo. Obviamente hay intereses económicos. Mientras nuestros intereses no sean vilipendiados, mientras el Ecuador pueda salir adelante de una crisis que nos tiene hundidos en un hueco, yo creo que tenemos que agradecer esta colaboración e invitar a otras naciones que estén en la misma senda de combatir a la delincuencia organizada a colaborar con nosotros. Doctor Sánchez, y el trabajo que están haciendo Fuerzas Armadas, Policía, también debe ser respaldado por los jueces, es decir, que no liberen a estos delincuentes. En estos operativos que se están haciendo en el toque de queda, que ya van a haber justamente detenidos, la pregunta es, ¿qué pasa? Porque muchas veces lo dejan en libertad. Veíamos en días pasados cómo le cayó todo el peso de la ley a un juez de garantías penales justamente por dejar en libertad a un detenido en un caso importante. Es decir, la justicia también tiene que cumplir su parte y están advertidos. Sí, sí, sobre este particular es importante tener en cuenta algo. Los jueces no apoyan o dejan de apoyar. Los jueces tienen que cumplir la ley. Y sobre ese particular, pues habría que ver en cada caso concreto, ¿no? Porque hay jueces y jueces, hay jueces honestos y sé que los hay fiscales honestos y sé que los hay, y lamentablemente también hay mucha corrupción, pero en el fenómeno del proceso penal, y particularmente cuando ocurren flagrancias, es decir, cuando detienen a alguien y dentro de las siguientes 24 horas tiene que tomarse una decisión, estas decisiones muchas veces se toman considerando factores exógenos. Está claro que hay corrupción, está claro que hay intimidación y que las bandas también tienen su participación en la dinámica procesal penal, pero también hay que recordar que la Administración de Justicia Nacional está en un estado de abandono caótico. Hay escasez de recursos humanos y materiales para hacer bien su trabajo. Usted va a una audiencia y no hay un policía cerca. Es decir, si un juez tiene que hacerse respetar con el uso de la fuerza, no tiene cómo. Entonces es difícil pedirle a un juez que actúe conforme a derecho cuando no se le dan las herramientas, inclusive las herramientas tecnológicas y las más elementales. Ponerse un terno, una corbata y una camisa en una audiencia de flagrancia es un reto adicional, porque hace un calor insoportable en la mayoría de las unidades judiciales, porque no existen acondicionamiento de aire, no existen baños limpios y utilizables. Ese tipo de cosas también deben considerarse, aunque son accesorias. La justicia debe primar sin perjuicio de todo esto. También es justo recordar que la administración de justicia, y particularmente la penal, requiere y urgentemente la intervención del Estado ecuatoriano a efectos de que existan más y mejores jueces en funciones
con más y mejores recursos que hoy en día no tienen. Y solo entonces podríamos pedirles que hagan su trabajo a plenitud, que los procesos se despachen y que actúen conforme a derecho. Pero al final del día, si la fiscalía lleva a un delincuente ante un juez en flagrancia y presenta los elementos suficientes y pide lo que tiene que pedir, el juez está obligado a actuar conforme lo ordena la ley. Y solamente actuar desapegándose a la ley es un delito. Muy Así bien. que yo confío en el escrutinio científico del proceso penal. Ya veremos si este juez en particular y muchos otros jueces que están siendo cuestionados efectivamente han actuado al margen de la ley. Y eso ya no debe ocurrir. Muy bien, muchísimas gracias al abogado Carlos Luis Sánchez justamente por haber estado con nosotros, penalista y constitucionalista. Le agradezco mucho, mi querido abogado. Buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Encantado, siempre a las órdenes, Leonidas, y un saludo a tu distinguida audiencia. Muchísimas gracias, abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. Seguimos con más aquí en el Diálogo Nocturno. Tenemos otra entrevista. Muy bien, y seguimos, como lo habíamos dicho aquí, tenemos una nueva entrevista. Estamos ya justamente a esta hora de la noche en el Diálogo Nocturno con la doctora Fayón Tayo Roldán. Ella es médico gastroenteróloga, endoscopista. Justamente vamos a hablar sobre este es el mes de la prevención del cáncer del colon. Doctor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Le saluda Leonidas Castro. Quiero saber cuáles son esas características. Estamos en el mes de la prevención del cáncer de colon, pero cuáles son esos síntomas que tienen que prender las alertas de los ciudadanos que nos están escuchando. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Como usted lo ha dicho, este es el mes de la prevención del cáncer de colon y llamamos a toda la ciudadanía a que si tiene síntomas como cambios en el hábito defecatorio, por ejemplo, deposiciones consistentes que suelen intercalar con diarreas, rectorragia, que es sangrado rectal, incluso pérdida de peso o anemia, es un clic que hay que hacer. No hay que dejar pasar el tiempo, sino más bien buscar a su médico de confianza y hacerse unos estudios preventivos, como en este caso es la colonoscopía, para detectar lesiones premalignas y no llegar al cáncer en un futuro. Doctora, ¿y esto qué incide, por ejemplo, en que se dé el cáncer del colon? ¿El hábito alimenticio, el sedentarismo? ¿Qué afecta al ser humano justamente para que pueda desarrollar el cáncer de colon? Tenemos algunos factores que pueden ser predisponentes para formar estas lesiones malignas, como por ejemplo el factor familiar, por ejemplo, familiares que tienen cáncer de colon en primer grado, papá, mamá. Hermanos, por ejemplo. También, ya son familiares en primer grado. También el sedentarismo, comer mal, por ejemplo, muchas carnes rojas, comer alimentos ultraprocesados, la obesidad, no hacer ejercicio, entre otros. Ok, doctora, y en esta campaña que ustedes tienen justamente de recordar la prevención de esta enfermedad terrible, ¿hay tratamiento? ¿Es curable? ¿O es simplemente paliativa para hacer un poco menos complicada la vida de las personas que padecen el cáncer de colon? El cáncer de colon es detectable y es curable en un 90%. Okay. ¿Por qué? Porque tenemos, gracias a Dios, la colonoscopía. Por medio de la colonoscopía vamos a detectar estas lesiones premalignas que van a ir creciendo lentamente y nos dan un tiempo de 10 a 15 años para poderlas detectar y no encontrar un cáncer de colon en un futuro, sino más bien hacemos la colonoscopía preventiva, encontramos los pólipos durante la colonoscopía y en el momento los extraemos y el paciente queda libre de cáncer de colon. Es decir, que hay una cura, se puede decir, para el cáncer de colon, pero también, por ejemplo, cuando ya la persona desarrolla la enfermedad, ¿qué tipo de tratamiento recibe? ¿Quimioterapia? ¿Qué es lo que tienen que hacer para los pacientes, por ejemplo, que ya están detectados con un cáncer de colon? Mientras más temprano es detectado el cáncer de colon, mientras menos invasivo está, es tiene mayor prevalencia de curarse en un 90%, pero si el paciente ha perdido mucho tiempo y el colon ya está muy invasivo, este cáncer ya ha sido muy invasivo, ya ha afectado ganglios, ya está esparcido o tal vez ha hecho metástasis a otros órganos, la prevalencia de la mortalidad es un poco más alta. Entonces, dependiendo de la estadificación del cáncer, va a ser la cura de este paciente. Doctora, y todos esos diagnósticos que se hacen justamente, ¿qué tipo de exámenes tienen que hacerse las personas para hacer un control, llevar sangre, heces, orina, endoscopías? ¿Qué es lo que deben hacer para hacer un seguimiento completo de la enfermedad?
Para detectar las lesiones premalignas es la colonoscopia. Okay, la colonoscopia, colonoscopia. Ese es el examen o el gold estándar para detectar este tipo de lesiones. Los pólipos son asintomáticos, no hay ninguna alteración o variación. Los exámenes están completamente normales en los pacientes que tienen pólipos de colon, ¿ya? Pero cuando ya está la lesión tumoral, digamos, en la mucosa del colon, ahí es que recién aparecen los síntomas y cuando hay los cambios en los exámenes de laboratorio. El paciente puede presentar anemia, disminución de la hemoglobina, hematócrito, incluso sangre oculta en ese positivo. Doctora, y justamente en este mes de la prevención del cáncer de colon ustedes están llevando campañas para dar a conocer los riesgos y también invitando a la ciudadanía para que trate de prevenir esta enfermedad, que es decir, como usted dice, hay un 90% de probabilidades de que las personas se curen, de que se salven. Por supuesto. Nosotros estamos haciendo campaña a los pacientes e indicándoles que no tengan miedo, que es un procedimiento que no es peligroso realizárselo. Es un procedimiento en el que hay un equipo multidisciplinario que está atrás y pendiente del paciente, anestesiólogos, enfermeras. Es un procedimiento no doloroso, el paciente está sedado, se levanta después del procedimiento y el paciente el mismo día se va caminando a su casa sin dolor. Doctora, y esto también tiene que ver con un poco la alimentación de las personas, es decir, el estilo de vida que podría incidir, sin lugar a dudas, al desarrollo de estas enfermedades como el cáncer de colon. Claro, la alimentación es muy importante. Hoy en día... Por ejemplo, el que nos está escuchando dice, ay, yo como de todo, me como caldo de salchicha, encebollado. ¿Qué le dice a esa persona? ¿Que debe o no debe comer? Hay que tener mucho cuidado y siempre comer con mesura, porque a veces este tipo de alimentos podrían conllevar a la formación de estos pólipos premalignos que con el tiempo se pueden hacer cáncer. Evitar las carnes rojas, los asados, los alimentos ultraprocesados, los condimentos. Los asados, doctora, porque hay quienes dicen, bueno, si la carne no está frita, me la como, pero si va asada va mejor, o tampoco es las carnes rojas. Las carnes rojas se pueden consumir, pero no no mucho, o sea, no comer mucho, sino más bien todo tiene que tener como un balance, un equilibrio, no decir, bueno, voy a comer todos los días carne o todos los días salchichas, todos los días embutidos, no, sino más bien todo tiene que ser medido. Doctor, y para finalizar, su recomendación justamente para quienes nos escuchan, la campaña justamente de prevención, concienciación de lo que es el cáncer de colon aquí en el Ecuador y que sin lugar a dudas es una enfermedad que puede ser prevenible y evitable. Claro que sí. A todos los que están escuchando esta radio y esta entrevista, les invito a que no tengan miedo a realizarse una colonoscopía. Una colonoscopía a tiempo puede prevenir el cáncer de colon. Si tienes más de 45 años o tienes 45 años de edad, busca a tu médico de confianza y realízate una colonoscopía para prevenir el cáncer de colon. Gracias a la doctora Falón Tallo, justamente Roldán, que estaba con nosotros, médico gastroenteróloga, porque es importante, ¿no?, llevar adelante estas campañas y concienciar a la ciudadanía de que si usted se hace exámenes a tiempo, que va a la consulta médica del gastroenterólogo, justamente va a poder tener esa posibilidad de mejorar su salud y prevenir el cáncer de colon. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, que tengan todos ustedes muy buenas noches. Llegamos hacia la parte final del diálogo nocturno. Será hasta una próxima entrega. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.